Bueno, continuamos en Todo Néstor, este homenaje a este inesperado héroe de la patria que renace, bueno, a principios del tercer milenio. Y junto con Abigail Mazú, Sol Giles, le pedí a Pancho Pestana, un amigo de muchísimos años, compañero de militancia, un hombre del pensamiento nacional. Pancho, vos nos venías anticipando esto que iba a ocurrir en nuestros jóvenes. Es decir, no concretamente este hecho puntual, sí, sino este fenómeno cultural que veías que venía emergiendo. Contanos un poquito de esto. Bueno, en realidad es simplemente aplicar las categorías que nuestra corriente de pensamiento desarrolló durante el siglo pasado. Quienes fuimos discípulos de quizás el más grande pensador que tuvo la Argentina y el movimiento nacional, que fue Fermín Chávez, siempre nos enseñaron a mirar el antes, ¿no? Porque generalmente hay una tendencia a transformar los grandes procesos históricos de alguna manera, personalizarlos. Y nosotros estamos obligados a mirar el protagonismo que el pueblo tiene en eso que a veces se materializa a través de una personalización. Si uno simplemente toma el siglo pasado, cada una de las etapas del movimiento nacional estuvo anticipada por una convulsión cultural protagonizada por jóvenes, ¿no? El advenimiento del primer radicalismo, con un claro sentido nacional, aunque bastante con las lógicas contradicciones, estuvo precedido por una revolución cultural, una gran convulsión cultural protagonizada por Hernández y todos aquellos que de alguna manera resistieron culturalmente a través de la poesía gauchesca, etc. Y otras formas artísticas, y ni hablar el peronismo, ¿no? El primer peronismo es hijo de una revolución cultural. Generalmente se lo suele reducir por izquierda-derecha a una relación hombre-masa y se le aplican al análisis del peronismo categorías que muy poco tienen que ver con la historia del peronismo. Estuvo presidido por una tremenda revolución cultural. Y esa revolución cultural le dio sentido a lo que vino después. Generalmente esa revolución cultural estuvo protagonizada por jóvenes, siempre, de alguna manera, y esta también. Hace 10 años, cuando empezamos a estudiar la producción artística de los jóvenes de las generaciones nuevas, estaba claro que aparecía el tema de la identidad, el tema de la patria, el tema de la comunidad, el tema de la nación, aparecían todas las figuras artísticas y estéticas de las generaciones nuevas, y eso tarde o temprano iba a tener una manifestación de tipo político que aconteció en estos tiempos, ¿no? Y esto es muy importante porque es la forma en que uno debe analizar los fenómenos de los países como los nuestros, que están sujetos a improntas coloniales y que de alguna manera la resistencia contra la opresión o la resistencia contra la alienación que produce la desnacionalización siempre se da a través de la cultura primero antes que de la política. Por dar un ejemplo, por ahí me equivoco en la comparación, pero bueno, es como vincular a Discépolo con los Redonditos de Ricota. Digo, por ejemplo, ¿no? Quizás los Redondos son más de nuestra generación, pero cuando vos tomás la producción artística, cuando vos hace 10 años veías 5.000 jóvenes sicuristas marchando y tocando y volviendo a conectarse con la música, sabías que eso se iba a transformar en política, tarde o temprano. O sea, el gran problema es que en nuestras universidades y ni siquiera en nuestros partidos políticos se enseña el pensamiento nacional. Se lo enuncia el pensamiento nacional, Jauretche, como si fuera una especie de conjunción variopinta de personajes. Y en realidad es un pensamiento muy profundo y muy americano, y desde ese pensamiento se puede entender la Argentina y América. Y bueno, hace 8 o 9 años, cuando empezamos a recorrer el país, mirando la producción artístico-estética, muchos dijimos acá hay un quilombo político entre 10 años, pasó. Ojo que no somos ni tarotistas ni astrólogos, somos simplemente aparte, como dice Siriano, del movimiento nacional. Profecía no es como dice alguna mala dirigente, sí, no es anunciar lo que va a ocurrir, es decir lo que hay que hacer. Y lo que estaban diciendo los chicos es lo que hay que hacer. Sol, cuéntanos, ¿qué edad tenés? ¿Cómo llegás a la militancia? ¿Qué te motiva? Porque este es el mensaje que quiero que nos cuentes, que nos transmitas. Bueno, tengo 24 años. Empecé a militar en el 2006 aproximadamente. En realidad estábamos abocados más con un grupito de amigos que nos metimos medio improvisadamente en la Villa 21-24, el límite entre Pompeya y Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, y hacíamos tareas más sociales, culturales, con un sentido político, pero que tenía que ver con la identidad política que teníamos nosotros,
que recién está despertando ya, digamos, lo que fue la asunción de Néstor y las políticas que fue implementando en esos 2 años. Después pasamos por varias instancias y bueno, estoy hace ya casi 4 años en la Cámpora, yo milito en Capital Federal. Y me parece, nada, un poco aportando a lo que decía el compañero acá, que una de las cosas que es interesante analizar es el contexto histórico en el que se dan, digamos, estos sucesos masivos de participación juvenil. Por ejemplo, durante el peronismo se dio que un pueblo que venía vapuleado, que venía golpeado, que venía herido, que venía haciendo huelgas y silenciado durante muchos años, necesitaba buscar un líder que se encontraran, digamos, se dio un encuentro mutuo y se dio una conjunción que termina siendo el mayor movimiento, digamos, nacional y popular que tuvo nuestro país. En el 2003, ¿qué pasa? Cae un pingüino que pocos conocíamos, que asume con el 22% de los votos, que no sabíamos muy bien, no lo conocíamos en profundidad, de hecho conocíamos más a Cristina, y que él nos busca a nosotros, que él es el que nos sorprende a nosotros, que él es el que nos demuestra que el Estado puede tomar un rol transformador, que la política es necesaria, que los jóvenes son el elemento básico para poder hacer una revolución. Para mí esto es una revolución. Para mí verlo a él descolgando los cuadros de Videla ya desde el 25 de mayo de 2003, descolgando los cuadros de los genocidas, enfrentándose a los grupos monopólicos, a los grupos concentrados de poder, enfrentándose a la derecha, enfrentándose a los militares, enfrentándose al ALCA, a Bush, a todo el imperio yanqui, digamos, nos dio a nosotros un sentido épico, como decían antes, que tiene que ver con el factor fundamental, que es el que moviliza a la juventud, que es la rebeldía y el amor, lo que decían los compañeros antes. Sin eso no existe ningún proceso de transformación. Y creo que eso es fundamental con lo que está sucediendo hoy por hoy, digamos. Nosotros vemos, si bien, digamos, discindimos, separamos lo que es lo personal con lo político todo el tiempo, con el kirchnerismo resulta muy, muy difícil, porque es un proyecto basado en el amor, porque es el amor, lo que decía el Chino recién, entre el pueblo y sus dirigentes, cosa que hace más de 50 años no sucedía.